Hola a todos, ¿qué tal? Soy Fabián Valdivia y tengo el gusto de presentarles esta plática como resultado de una investigación que aún sigue en proceso, que es sobre un estudio interdisciplinario de libros y manuscritos de ciencias matemáticas que se conservan en Puebla, obras que fueron realizadas entre los siglos XVI y XIX y que permiten comenzar una construcción de la historia de las matemáticas poblanas. E inclusive, como lo ven en este manuscrito que está aquí en la portada, también permite conocer ya a quienes están realizando trabajos matemáticos en el periodo virreinal, e inclusive nombres como en este caso el de Antonio Alcalá, que firma este documento en 1700 y podemos ver ahí medio borrado 727, ya en esta ciudad, en Puebla de Los Ángeles. Y bueno, para iniciar esta presentación y iniciar también los resultados de la misma, pues el trabajo empezó justamente en un lugar que por su naturaleza de acervo de libros tendría que ser una primera pista para poder preguntarse si hubo una comunidad de matemáticos en el periodo virreinal durante el siglo XIX, mucho antes de la fundación de la Escuela de Matemáticas, de la UAP, y si hubo estudios o hubo obras matemáticas que circularan entre comunidades de lectores, obviamente de carácter científico. Y lo primero es acercarse a este acervo, a la Biblioteca Palafoxiana. Y justo cuando uno empieza a verla detalladamente, vamos a ver que sobre las estanterías se encuentran unas filacterias y una de ellas dice en latín física, matemáticas y medicina. Y entonces, bueno, de entrada ya se puede suponer que justamente hubo un apartado dentro de las materias de estudio de esta biblioteca donde consideraron matemáticas, que es en el tercer nivel de la biblioteca. Justo del lado derecho, esos libros de ahí tendrían que ser los del acervo de física, matemáticas y medicina, que para hasta antes del siglo XIX estaban muy cercanas. El asunto es justamente entender si esta clasificación obedece a un tema del ordenamiento de las ciencias y de los saberes propios del siglo XVIII, que es cuando esta biblioteca se construye y se abre al público, o sea, 1773, o desde antes ya había un interés en los estudios de matemáticas. La pregunta parecería de una respuesta muy obvia, pero no lo es, considerando que estamos ante una biblioteca que uno creería que en su mayoría es de fondo religioso, pero que alberga una gran cantidad de materias. Entonces, ante la pregunta de en qué momento pudiera haber un impulso a los estudios sobre ciencias matemáticas, y lo digo en plural porque para la época las matemáticas abarcaban una gran cantidad de ciencias distintas, pues tenemos que buscar la respuesta y pues resulta ser que la respuesta es solamente una. Y es justamente el principal promotor de la difusión de saberes durante el siglo XVII, que es Juan de Palafox y Mendoza, justamente quien dona su biblioteca personal a los colegios de San Juan y de San Pedro, a los seminarios, para que se vuelva una biblioteca pública, como dice este texto, de diversas facultades y ciencias. ¿Y por qué digo que la respuesta es él? Porque independientemente de la donación, que habla en general de su acervo, cuando se lee bien esta donación de 1646, que cabe señalar que no estaba obligado él a donar su biblioteca personal. Él era obispo, él era patrono de la educación y también del cuidado de las almas y otras cosas. Y cuando digo patrono me refiero a que tenía obligaciones legales de hacerlo, pero no estaba obligado a donar su biblioteca. Su biblioteca de más de 5,000 volúmenes fue una decisión personal que fue muy trascendente, y sobre todo este tema de que fuera pública, es decir, que se permitiera a todo género de personas estudiar lo que les, bueno, dice el texto, pero lo que les convenga, o sea, lo que ellos quisieran estudiar. Lo más interesante de esta donación es un párrafo que ha sido poco tomado en cuenta, y es este. Dice que también dona a la biblioteca 2 globos, uno celeste y un terrestre, de a vara y media de alto, o sea, más o menos 120 centímetros, una piedra de imán armada, un espejo de quemar de acero, una caja forrada de terciopelo negro de Castilla llena de instrumentos matemáticos.
y compases con 2 pantómetros y una esfera pequeña dentro y 2 astrolabios de pesar el sol, que es un instrumento científico que se usaba mucho para el tema de navegación. Dice que además 2, uno grande y uno pequeño. Una balestilla para mirar las estrellas, que también es un objeto matemático. Una ampolleta guarnecida de ébano de 3 horas, que sería algo así como un reloj de arena. Y todos los mapas y cartas de marcar y demás instrumentos. Este párrafo de la donación de Juan de Palafox es una verdadera maravilla, porque cuando lo vemos cronológicamente en el contexto de la Nueva España y vemos otras bibliotecas u otras donaciones de objetos u otras colecciones o matemáticos de los que tenemos obra y que reportan tener objetos, resulta ser que es un tema extraordinario. No era tan fácil tener objetos matemáticos como pareciera, eran caros, difíciles de conseguir, difíciles de usar, pero era más raro que hubiera alguien donando a una biblioteca esto. Entonces, esto también es un hecho importante en la historia de nuestra ciudad, porque lo que podemos leer entre esto es que Juan de Palafox quería que la biblioteca también estuviera dentro de lo que hoy llamamos la ciencia temprana moderna, es decir, ese concepto que no existe en esa época, es un concepto acuñado recientemente, significa que lo que se estudiara fuera de la mano con esta renovación filosófica acerca de lo que significa ser científico o estudiar la ciencia, es decir, usar instrumentos para hacer estos trabajos y tener todo lo necesario para ello, inclusive con temas tan importantes como la geografía y la marítima, por eso el tema de mapas, cartas y demás instrumentos que no sabemos qué más donó. Hoy la biblioteca aún conserva globos terráqueos y celestes antiguos, no hay ninguno de la época de Juan de Palafox, son del siglo XVIII, pero esto también habla de que el espíritu palafoxiano de origen pervivió durante mucho tiempo. Y justamente si encontramos en una biblioteca que su construcción, como les decía, esta biblioteca, o sea, este espacio nunca lo vio Palafox, es un espacio creado por el obispo Francisco Fabián y Fuero en 1773, como todo un homenaje a la obra de Juan de Palafox, pero quien tiene la intención de donar sus libros y volverla pública ya le da instrumentos matemáticos a la biblioteca, es porque de entrada tendría que haber libros de matemáticas que continuaron durante todo el tiempo que esta biblioteca fue pública, que además después pasó a manos del gobierno y siguió siendo pública y dejó de ser una biblioteca pública, aunque no lo crean, hasta 1981, pues tenemos varias pistas porque son la donación, los objetos que se encuentran, pero la primera pista es lo más importante, los libros impresos. Es decir, ¿qué hay en la biblioteca palafoxiana que nos hable de matemáticas? Haciendo una revisión, que es parte de mi trabajo, de todo el catálogo, resulta que hay alrededor de 400 libros de matemáticas. Aunque en el encabezado de materia como matemáticas hay menos de 200 libros, resulta interesante que otros libros que sí contienen información de ciencias matemáticas estén en el área clasificados como ciencias, como física, como astronomía o incluso algunos como filosofía. No voy aquí a hablarles de todos los libros, obviamente, sino de esos libros que nos van dando pistas de cuáles son las lecturas y qué se está leyendo. Por ejemplo, Esta es una edición importante de un gran matemático jesuita de finales del siglo XVI, Cristóbal Clavio o Cristóforus Clavio. Este jesuita tiene una importancia fundamental porque él es el encargado de crear el primer plan de estudios para una cátedra de matemáticas en la historia de la humanidad. Lo hace para el Colegio Romano, el Colegio Jesuita de Roma, y además él es el encargado de hacer la reforma del calendario para usar el calendario que hoy llamamos como gregoriano, justamente por indicaciones del Papa Gregorio, y pues es el matemático más importante de finales del XVI. Y esta obra, que son sus comentarios a la obra de Euclides, inclusive decían que el libro, esta edición, este libro, era más bien como la visión de Clavio de la geometría Euclides y como que había superado a Euclides en todo esto. Pero lo importante es que este libro, aunque hoy se encuentra resguardado en la Biblioteca José María de la Fragua de la UAP, que es otra biblioteca que hay que investigar también a fondo, solo que yo me he enfocado más hoy en la palafoxiana, este libro se encuentra en la Fragua, pero tiene una marca de fuego, es decir, en el canto indica con un hierro que quemaron las hojas que esto era del Colegio de San Juan, es decir, la biblioteca que hoy conocemos como palafoxiana.
Este libro entonces ya nos habla justamente del conocimiento tanto de la obra de Euclides como de la obra del propio Clavio. Y además de Clavio hay muchísimas obras en la Biblioteca Palafoxiana, como sus tratados de relojes, por ejemplo, que también fueron fundamentales para entender cómo se tuvo que reformar el calendario y demás. Cuando hablamos de matemáticas para el siglo XVI, XVII, XVIII, obviamente el tema astronómico va muy ligado. Y aquí podemos ver esta fotografía que realmente es emocionante, porque vemos que en los lomos de los libros pintados sobre pergamino, y cuando giramos los lomos, en el lado izquierdo dice Copper, y si ustedes pueden ver el lado derecho dice Eutoni Opera. Bueno, el primero de ellos es ni más ni menos que la tercera edición de la astronomía de Copérnico, del famoso Revolutionibus Orbium Coelestium, o sea, de las revoluciones de los cuerpos celestes, un libro que sabemos que cambió para siempre la historia de la humanidad. Y esta es la tercera edición que se imprime en Ámsterdam. La primera es de 1543, esta es hasta 1617, pero esta edición, que está en unas condiciones increíbles de conservación, sin ningún tipo de censura ni ningún ataque sobre el libro, porque sabemos que Copérnico no fue muy bien recibido, es además la edición que, como dice la portada, hace el doctor Nicolas Müller, un gran profesor de matemáticas de Groningen, y que es fundamental para entender a Copérnico. Este libro, pues ven que hay una marca ahí de hecha a mano para saber de quién era el libro, y tiene su sello, que a mucha gente de momento no le gusta, pero vean este sello de la Biblioteca Pública Palafoxiana del Estado Libre y Soberano de Puebla. Es muy importante, como pueden ver, aquí regresamos a la portada, porque lo que le da es una identidad de propiedad. O sea, es decir, este es el Copérnico de Puebla. En nuestro país solo existe una primera edición en la Biblioteca Municipal de Guadalajara, y este que tenemos aquí en Puebla, porque como les decía, no era un libro fácil de leer ni nada. Aquí pueden ver detalles de acercamiento de esta gran obra, que prácticamente, aunque estaba inventariada, casi desconocida o difundida. Entonces, bueno, aquí podemos ver el primer libro sobre que el mundo es esférico, y vean, se conserva el diagrama fundamental para el cambio del pensamiento cosmológico científico sobre ya el Sol como el centro del todo del sistema solar, ahora sí, y justo como dice el capítulo 10, del orden de los cuerpos, bueno, de las esferas celestes. El otro libro que decía Neutoni es ni más ni menos que esto. Es una edición de los Principios de Matemática de Newton, el libro fundamental para conocer las leyes del movimiento, las famosas leyes de Newton, pero es una edición muy particular porque está impresa en Ámsterdam. Resulta ser que por el tema de los derechos de autor y por los celos además de sus obras de Newton, la edición londinense, la primera edición, es corregida, se hace una edición posterior, también inglesa, pero bueno, obviamente de circulación solamente en Inglaterra, hasta que los intereses de varios científicos de la época hacen que se pueda hacer una edición en Ámsterdam, que es la que están viendo ustedes, que se imprime en 1714, y es algo así como una edición pirata, porque nunca hubo permiso para imprimir esta obra que era inglesa, y nunca se pidió permiso para imprimirla en Ámsterdam. Se considera una edición pirata, por decirlo de alguna forma, pero este libro es muy importante porque es el libro que permitió conocer la obra de Newton tanto en el continente europeo, ya fuera de la isla que es Inglaterra, como en América. Nuestro libro de Newton está en muy buenas condiciones. Inclusive pueden ver aquí al final que está firmado por Edmund Halley, justamente a quien se le dedica el nombre de un cometa, que fue quien impulsó la obra de Newton. Newton no quería publicar este libro. Él lo impulsó y él gastó su fortuna en la impresión de este libro increíble. Vean, aquí está hasta las observaciones del cometa. Pero lo más interesante, si ustedes se dan cuenta, en la página izquierda se nota la transparencia de unas letras en tinta, que son estas. Es un texto que es un texto antiguo que hay que paleografiar, es decir, hay que transcribir esta letra antigua para ver qué dice. Aquí está la transcripción. Dice: pase por lo cual toca el Santo Oficio de la Inquisición, Veracruz, y abril 1 de 1724. Bachiller Gregorio de Salinas, comisario del Santo Oficio,
y su firma, y abajo dice, este tomo de los principios de filosofía natural de matemática de Isaac Newton, 8 fojas. Resulta ser que esto es el permiso, por decirlo de alguna forma, para que este libro pueda entrar al territorio novohispano por Veracruz, y vean cuándo entra. Entra el 1 de abril de 1724, es decir, que en 4 años se van a cumplir 300 años de que este libro entró a Veracruz. ¿Qué es lo que llama la atención? Independientemente de saber que desde esa época se está leyendo a Newton, que recuerden, no era fácil de entender. Entonces, alguien estaba leyendo a Newton. Hay pistas de quién podría ser este alguien, pero lo interesante es que, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos la edición de Palafoxiana, del lado derecho tenemos la edición que se conserva en La Fragua. Pueden ver que la de La Fragua es de 1723, es años posteriores, pero resulta ser que, de acuerdo a esta nota que está aquí, podríamos estar ante el libro de Newton, al menos que tenemos información, más antiguo que haya entrado al continente. Puede que haya entrado alguno otro, pero no hay documentación, pero este sí. Y si no el continente, al menos el Newton más antiguo que pudo haber entrado a el territorio novohispano. Se pueden dar cuenta, hay una edición de 1723, que se ve impreso un año antes que entrara la de la izquierda, pero el tema es la documentación, es decir, esta nota, que además nos dice muchas cosas, entre ellas pues que alguien lo dejó entrar o que tenía miedo de lo que pudiera entrar y lo dejó entrar, y pues pueden ver este manuscrito maravilloso en Veracruz, que nos permite saber muchísimas cosas en torno a cómo pudo haber llegado este Newton. Pero además es más sorprendente que cuando se revisa el tercer nivel de la biblioteca palafoxiana en esta área de matemáticas, pues no solamente es que haya un Newton, hay muchísimas obras de Newton. Prácticamente se encuentra la obra completa de Newton, e inclusive para el caso de la física, del lado derecho pueden ver que están los libros de Jacob Bernoulli, y aquí lo pueden ver. Pero inclusive dentro de las obras de Newton tenemos esta, que es una verdadera joya, que es la primera edición al francés de los principios matemáticos de la filosofía natural, y como pueden ver, que están traducidos por la señora, la madame Marquesa du Châtelet, que es ni más ni menos que una de las mujeres científicas más importantes francesas del siglo XVIII, y hasta el día de hoy, cuando se lee a Newton traducido al francés, se sigue usando esta traducción. Pero están viendo ustedes la primera edición de Madame Châtelet, la gran mujer científica, incluso detrás de Voltaire, para que Voltaire entendiera la importancia de Newton. Voltaire no entendió a Newton de manera directa, sino tuvo a Madame Châtelet, que fue quien le explicó lo que importaba la ciencia newtoniana. Entonces podemos ver aquí que tenemos la primera edición francesa, además en la biblioteca palafoxiana, que se suma a un gran conjunto de libros en torno a Newton. Y bueno, pues imagínense ya todo lo que ha trascendido Newton. Entonces, así como tenemos a Copérnico y a Newton, resulta ser que tenemos otra joya para entender mucho del desarrollo de la geometría vinculada a los movimientos celestes, y es un libro muy raro. Si Copérnico no fue prohibido por la Inquisición estrictamente, se pidió enmendar los textos, pero a quien sí fue prohibido es ni más ni menos que a Johannes Keplerus, es decir, Johannes Kepler. Y están viendo ustedes el famoso libro del misterio cosmográfico de Kepler, un texto fundamental también para entender toda esta gran revolución científica, producto de los estudios de los movimientos de los cuerpos. Pero vean lo que dice arriba, de donde dice Prodromus, dice prohibitu. O sea, Kepler, a diferencia de Newton o de Copérnico, sí fue un autor que directamente se le prohibieron las obras, como pueden ver. Inclusive en la palafoxiana tenemos 2 Kepler, que eso es verdaderamente increíble, porque significa que hay lectores de estas obras en diferentes tiempos tal vez, pero no son libros fáciles de conocer. Hasta hoy sabemos que la comunidad científica, matemática, inclusive, y también de los compañeros de física, pues son cosas que no circulan tan fácilmente, como esto. Este es un libro de 1670, uno de los libros que más he estudiado, el Mathesis Vice Vetus et Nova, es decir,
La matemática de dos cabezas, la antigua y la nueva, que es una gran compilación de lo que se estudiaba de matemáticas en el siglo XVII. Es un libro fundamental, no es fácil de encontrar. Este libro, aunque está en la Palafoxiana, pertenecía a la biblioteca del Colegio del Estado, o sea, es decir, a la Biblioteca del Espíritu Santo, hoy el Carolino, como lo conocemos, y lo pueden ver ahí en el centro que a tinta dice arriba del icosaedro de la Librería del Espíritu Santo. Y es un libro que forma parte de todo un curso que escribió este matemático español llamado Juan Caramuel, que era un gran erudito, y que iba a presentar un curso de matemáticas dividido en 4 tomos. El primer tomo eran las matemáticas antiguas, el segundo tomo eran las matemáticas nuevas, el tercer tomo la matemática arquitectónica y el cuarto tomo la matemática astronómica. Solamente logró 3 de los 4 tomos, el Matesis Visus Vetus et Nova, otro que se llama Matesis Nova solamente, y un libro que se hizo en español que se llama La arquitectura recta y oblicua. El que nos interesa de Caramuel, esta portada es muy importante porque el tema de los estudios de la historia de las matemáticas, sin tomar en cuenta las portadas y todas las imágenes que en aquella época circulaban para construir un discurso en torno a lo que tenía que ser la nueva matemática, son importantes y pocas veces han sido tomados en cuenta. Cada vez hay más estudios de la imagen científica como parte de los elementos del discurso científico. Y además podemos ver cómo hay circulación de saberes no solamente en los textos, sino en las imágenes. Porque este personaje que está aquí sobre el águila, que dice praxis speculatio, o sea, práctica y teoría, que sean las dos cosas con las que uno puede ascender al conocimiento, por eso está sobre el águila, tiene 2 rostros. Si se dan cuenta, el de la izquierda es joven, el de la derecha tiene arrugas, y justamente este personaje sería esta matemática de 2 cabezas, como lo llama Caramuel en su título, que es la antigua y la nueva. Es decir, logran hacer esta imagen para decir, estas son las matemáticas cuyo conocimiento te puede hacer ascender y contemplar la naturaleza y la obra de Dios. Muchos de estos autores eran religiosos. Caramuel es un monje cisterciense. Y esta es una invención tomada de este libro, miren. Este es un libro sobre estudios de la luna de Johannes Hevelius, que el propio Caramuel cita. Y vean la portada de Hevelius, cómo usa un personaje que se llama la contemplación. Y la contemplación, Caramuel la va a volver en 2 cabezas para que la contemplación se transforme en la matemática antigua y la nueva, que va a ser parte de los discursos donde Caramuel une el pasado matemático con las nuevas matemáticas. ¿Cuáles son las nuevas matemáticas? Por ejemplo, la quibeia, que eso es en griego y en latín la traducían como de ludis, que en español sería sobre los juegos, y que serían los primeros estudios sobre probabilidad. O Caramuel también propone estudios de aritmética en diferentes bases. Él estaba muy interesado en la base binaria, en la base decimal, en la base vigesimal. De hecho, Caramuel estudió la matemática de los pueblos prehispánicos a través de algunas informaciones y Caramuel va a proponer inclusive las primeras reglas para el sistema binario. Pueden ver aquí inclusive en la parte baja de la portada del libro de Caramuel que muestra del lado izquierdo la arquitectura, del lado derecho la milicia y como las matemáticas de lo terrenal y arriba lo divino. Inclusive él escribe en este libro que, bueno, este es el libro justamente sobre arquitectura y dice qué libros ha de leer un arquitecto y aquí dice que con gran aparato de subputaciones y de láminas curiosamente esculpidas en cobre, es decir, ilustraciones con grabados, habla de un libro de Samuel Marlois, impreso en Ámsterdam. Y el libro de Marlois, o Marlois, es justamente, esta es la base del libro. Las obras matemáticas de Samuel Marlois, de un francés también, y vean que en la portada él pone a 4 grandes matemáticos, a Euclides, a la izquierda arriba, del lado derecho a Vitello, un astrónomo también importante para estudios de óptica, abajo a Vitruvio, el gran padre de la arquitectura, y Arquímedes. Esa portada va a ser vuelta a grabar y quitándoles los nombres de los personajes, pero resulta ser que este libro sobre geometría, fortificación, arquitectura y perspectiva es donde Caramuel va a tomar a los personajes para su grabado. Eso les muestra también cómo no solamente hay una comunicación a través del texto, sino a través de las imágenes. Y aquí pueden ver que este libro, además está en la Palafoxiana, es la inspiración
para los grabados de Caramuel. Es decir, estamos ante un tema de no solo transferencia de conocimiento con el texto, sino también con las imágenes y lo que implica la tarea y la disciplina de las matemáticas como algo que viene desde el pasado, pero que a través de la obra de Caramuel va a modernizarse. Aquí pueden ver los nombres de las materias matemáticas y pueden ver aritmética, geometría, arquitectura, música. Del lado izquierdo pueden ver que dice quibeya o combinatoria, álgebra, cosmografía, náutica, estática, logarítmica, astronomía, orometría y geodesia. Pueden ver a los angelitos que cargan esas tablas. Y si queremos ver de qué trata este libro de Samuel Marolois, que es un libro de teoría y práctica de la geometría, es un libro lleno de imágenes de perspectiva y grabados. Otra cosa que también está guardada en el acervo de matemáticos es este libro de Juan Benito Díaz de Gamarra. Él fue también fue un religioso del oratorio de San Felipe Neri de la villa de San Miguel el Grande, hoy San Miguel Allende, que se fue a estudiar a Europa y a partir de lo que estudió allá y de muchas de esas novedades, escribe este libro, Los elementos actuales de filosofía, en donde él va a hablar de lógica, metafísica, ética y demás de geometría, porque es muy importante para el filósofo justamente que se prepare en geometría y como pueden ver su retrato, además él mismo pone que la base de todo este conocimiento deben ser la geometría y si pueden ver abajo dice Newton Up, o sea, la obra de Newton. Inclusive el libro está lleno de ilustraciones que dirigen el estudio de todo esto. Pueden ver que inclusive el sistema, que colocan ya es el copernicano. Y aquí está este detalle. Lo interesante es que el volumen de la Palafoxiana, además de ser un importante libro, porque este es considerado un libro de filosofía y de geometría, escrito totalmente por alguien de la Nueva España, contiene esta pequeña hojita metida al principio del libro, porque el libro había sido perseguido o bueno, más bien era sospechoso para ser perseguido por la Santa Inquisición por las ideas científicas. Y lo interesante es que el propio Benito Díaz de Gamarra manda imprimir y coloca estos textos para decir que no hay nada que perseguir. Lo interesante es de quién era este libro. El libro era el teniente coronel don Agustín de Bebén, que era un francés que fue perseguido por tener libros prohibidos. Esos libros prohibidos al morir se los entrega a él un sacerdote y ese sacerdote va a ser don Francisco Pablo Vázquez, que va a ser obispo de Puebla y que va a ser quien haga el tercer piso de la biblioteca palafoxiana y done una cantidad de libros, entre ellos este libro que se considera una gran joya de los estudios de la Nueva España y tenemos en la Palafoxiana, que es el libro de Benito Díaz de Gamarra que pertenecía a Agustín de Bebén. Segunda pista, los manuscritos. Resulta ser que después de esta búsqueda en la Palafoxiana, estas búsquedas, además de los libros impresos, les di un resumen de muy pocas obras, pero para que vean la potencia de libros que hay, lo más importante era encontrar manuscritos, es decir, obras escritas por los propios estudiantes o profesores para poder descubrir esa comunidad científica que poquito a poquito vamos descubriendo. Por ejemplo, cuando abren los manuscritos van a encontrar cosas como estas. Y esto es importante porque podemos ir leyendo textos como dice, esta figura pone Quirquerio en una paloma. Y claro, hay que conocer un poco la ciencia del 17 para saber que Quirquerio es ni más ni menos que el jesuita Athanasius Kircher y que él en uno de sus libros pone este grabado para hablar de la influencia del cosmos, sobre todo de las estrellas, de los signos del zodiaco en diferentes épocas del año, que además era un conocimiento que en esa época se consideraba científico, para saber lo que hay que hacer y cómo se tiene que aplicar este conocimiento para saber si está bien o mal hacer ciertas actividades. Hoy nos parece un conocimiento que no tendría que ver nada con ciencia, pero para su época sí, y es justamente sobre lo que nos tenemos que enfrentar. Entender qué se considera ciencia para el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX y con base en eso explorar los manuscritos. Por ejemplo, este pequeño texto todo rayoneado, pueden ver que ahí donde hay una mancha hay una especie de línea ondulante con líneas que la atraviesan y está justamente tomado de este otro grabado de Athanasius Kircher que es sobre
sobre el movimiento de la luna y la observación del sol para un eclipse. Entonces, pues cuando uno ve el rayón y no conoce la obra de Athanasius Kircher, no se imagina que hay una relación. Y husmeando aparecen, vean, este nombre, Ant de Alcalá, de Antonio de Alcalá. Antonio de Alcalá es un poblano que dentro de poco vamos a poder descubrir más cosas de él, porque hay manuscritos de él de la Biblioteca Palafoxiana, y todo indica que estamos ante, y eso sí se los puedo decir, adelantándome un poco a otras investigaciones, ante tal vez el primer poblano que está escribiendo matemáticas y que está organizando estudios de matemáticas en nuestra ciudad. Es decir, sería la piedra fundacional para los estudios de matemáticas, la obra de Antonio Alcalá. Y en estos manuscritos, que me regresaré y pueden ver los lomos, dice Miscelánea de Alcalá, tomo 1 y tomo 2, que son grandes obras que por fortuna se conservan. Encontramos cosas como estos: apuntamientos para el arte de navegar, naviculatoria o arte náutica, que principió el bachiller Antonio de Alcalá. Es decir, la náutica tiene todo un tratado, son tratados de matemáticas aplicadas para la navegación, que era tan importante, o que no es un manuscrito de Alcalá, pero es de otro matemático importante del que ya teníamos noticia y poco a poco se va armando su historia. Es un tratado, es un algoritmo, es decir, es una metodología que es para llevar las cuentas de la Iglesia Catedral de las Indias. ¿Quién hace ese tratado? Aquí lo dice. Arriba, a la derecha, dice que es dispuesta y ordenada por el bachiller Cristóbal de Guadalajara, presbítero contador general del Obispado de la Puebla de Los Ángeles. Hijo de ella, o sea, es poblano, angelopolitano, que le dedica a la utilidad pública de las iglesias catedrales. Cristóbal de Guadalajara, ya teníamos noticias de él. De hecho, este manuscrito se ha estudiado, es una especie de tratado de contabilidad, pero la parte matemática que aún no se ha estudiado y que un servidor está estudiando es justamente las fuentes matemáticas. Como hay que dividir dinero, es decir, que es un tratado de contabilidad, vamos a llamarlo así, utiliza a Euclides y a otros autores para poder hacer divisiones proporcionales de acuerdo a lo que se tenía que pagar. Es un tratado de contabilidad, de aritmética aplicada. Y apareció también que están viendo ustedes la primicia, está en la Biblioteca Palafoxiana, muy bien resguardado, y es un tratado de movimiento de agua, de hidrotecnia, como pueden ver. Es un texto en latín ilustrado, maravillosamente, que también da citas a otros autores que tenemos en la biblioteca, y cuando ustedes ven eso, vean, dice Nova e Invicta, y dice ADXD, y hay unas cosas raras, dice justamente por Cristo de Guadalajara, angelopolitano, o sea, habitante de Puebla, y es una obra que se terminó el domingo 25 de marzo del año de 1710, ¿no? Y abajo lo dice que está creado en la Angelópolis, en Puebla. Y lo que sabemos de Cristóbal de Guadalajara es justamente esto, que el mapa más antiguo que se conserva de nuestra ciudad, que hoy se resguarda en Sevilla, estaba hecho en 1698 por el presbítero bachiller Cristóforus de Guadalajara Angelopolitanus. Y él lo hace, él delinea este mapa el 12 de enero de 1698, que es este. Entonces ya tenemos otro manuscrito más de Cristóbal de Guadalajara. O sea, poco a poco va saliendo la nómina de matemáticos y además podemos leer hasta quiénes donan. Estos dos manuscritos se donan en 1828, ¿no? Y lo dona José Antonio Jiménez, que resulta ser, que pareciera ser que es uno de los profesores de matemáticas de principios del siglo XIX, pero además va a fundar la Academia de Bellas Artes de Puebla. Del padre de las cuevas apareció este otro manuscrito que amablemente un amigo me dio a conocer en la catedral, y es un manuscrito de electricidad, que dice Tratado de la Electrología o Virtud Eléctrica. De momento parecerían cosas ajenas a los estudios hoy de matemáticas, pero les repito, para el siglo XVI, XVII y XVIII, todo esto está unido, todos son matemáticos. Pero vean que en esta parte dice al final que justamente él sigue los estudios del doctor Gamarra, que es justamente Juan Benito Díaz de Gamarra, que en el libro anterior que les mostré, él conoce ya cosas de electricidad y lo imprime,
y es quien empieza a difundir la electricidad. Los estudios de electricidad, inclusive de Franklin, de Volta, son difundidos por Gamarra, y aquí dice justamente el padre Jiménez de las Cuevas, en ese tratado rarísimo de electricidad, que está siguiendo parte del doctor Gamarra. Y para terminar, les quisiera hablar de esa tercera pista sobre los estudios de matemáticas en Puebla. La reforma a la cátedra. ¿Y a qué me refiero? Que buscando documentos que tuvieran que ver con matemáticas, encontré este documento que arriba dice don Antonio Joaquín Pérez Martínez, de la Divina Gracia, de la Santa Silla Apostólica, obispo de la Puebla de Los Ángeles, del Consejo de Su Majestad. Él es don Antonio Joaquín Pérez Martínez, el obispo de Puebla. ¿Y qué es este documento? Pues es justamente, aquí está el texto, aquí está transcrito, para que sea más fácil. Miren, empieza diciendo: desconfiando de la cortedad de nuestras luces, para dar a la cátedra de matemáticas que tenemos erigida en nuestros reales y pontificios colegios seminarios el reglamento con que deba gobernarse. O sea, lo que quiere hacer es reformar el reglamento, pero da a entender eso de la cortedad de nuestras luces, que no conocen tanto de matemáticas. Entonces, por eso, y continúa el texto, convocamos a una junta compuesta del señor rector y regente y de los catedráticos de los mismos, que parecieron más oportunos para el efecto, y tratado la materia con la detención y circunspección correspondiente. Es decir, van a revisar la cátedra, y aquí vienen los artículos, ¿no? Que dice cuándo se debe abrir la cátedra y cuándo se debe cerrar. La cátedra iba del 18 de octubre al 28 de agosto, que son el día de San Lucas y San Agustín. Como dice, exceptuando este año. ¿En qué año se hizo este documento? Se hizo en 1819, en donde iba a ser del 2 de enero al 27 de octubre. Segundo artículo, serán admitidos ahí a todos los sujetos que se presenten. Y va dando una serie de cosas de la cátedra de matemáticas. Dicen que deberán cursarlo por el espacio de un año escolar los que vayan a estudiar física. Dice, filosofía, perdón. Estos mismos asistirán a las conferencias públicas de gramática latina. Estos son los artículos de la cátedra, miren. El catedrático leerá desde las 8 hasta las 9:30 de la mañana y desde las 2 hasta las 3:30 de la tarde. O sea, son los horarios de clase de la cátedra. Para las lecciones para el curso de Vallejo, Ciudadanos, que hay ejemplares, y en el entretanto, extractos, ¿no?, que hará de los autores que juzguen más a propósito. Aquí se habla de las lecciones del curso de Vallejo. Se refiere a este libro de José Mariano Vallejo, que es uno de los matemáticos más importantes de finales del 18 y principios del 19, y dice que pues hay que usar los cursos que haya. Bueno, resulta ser que vean todos los libros de Vallejo que tenemos en la biblioteca palafoxiana. Por la fecha, se tuvieron que haber usado los anteriores al 1819. Entonces tenemos 13 registros de ejemplares de este libro de Vallejo, que, como pueden dar cuenta, además este tratado de matemáticas es para el uso de los seminaristas en Madrid. Y bueno, aquí estamos hablando de los seminaristas de Puebla, y para esa parte todavía era parte del imperio. Entonces tiene sentido totalmente esto. ¿Y qué sigue después? ¿No? No asistirá a ninguna de las funciones literarias pertenecientes a las otras cátedras. Presentará cada año examen público a los más adelantados, ¿no? En los exámenes de reconocimiento serán sinodales los catedráticos de filosofía. Si la academia tomara el catedrático el asiento entre el de lógica y física, ¿a qué se refiere la academia? Justamente a los catedráticos expertos. Entonces vean, matemáticas va a estar entre lógica y física. Aquí pueden ver la firma del documento, diciembre de 1818 años, y está la firma del obispo Antonio, obispo de la Puebla, el 21 de diciembre de 1818. Y luego, en ese mismo legajo, está este documento que dice: plan de los autores que deben estudiar internamente en las universidades, según la exposición de la Comisión de Instrucción Pública el 15 de septiembre de 1820. Esta Comisión de Instrucción Pública es la de Madrid. Esta es una copia de un documento madrileño, pero que habla de qué tienen que estudiar. Y para la parte de filosofía, vean, aritmética, álgebra, geometría, y en los autores abajo, donde dice astronomía, habla de Bailes, compendio. ¿Y quién es Bailes? Es Benito Bailes,
Y el libro que se tendría que estudiar por la época y demás sería Principios de Matemáticas de la Real Academia de San Fernando. Resulta ser que la Academia de San Fernando es la Academia de Artes de Madrid. Entonces vean que es interesante que un obispo, en la reforma de la cátedra, que está muy vinculado a la academia y fundador de la academia además, recomienda a un matemático, y en otro documento de Madrid están recomendando leer a un matemático vinculado con la academia. Recuerden que les decía hace rato que el padre Jiménez de las Cuevas, que posiblemente es el catedrático de matemáticas y que era rector del seminario, también fue fundador de la Academia de Puebla. Entonces hay una relación muy interesante. Este libro de Valls está en la biblioteca La Fragua, pero el ex libris es del Real Seminario, seguramente es del Real Seminario Palafoxiano. Y como les decía, este documento es de Madrid, el 20 de septiembre de 1820 es cuando se hizo en Madrid, y en Puebla se copió el 24 de enero de 1821. Lo interesante es que el reglamento que les presenté de la reforma de matemáticas es de 1818. Es decir, lo que tenemos de interesante es que el reglamento de Puebla, de Antonio Joaquín Pérez Martínez, de la reforma de la cátedra, es de 1818. El plan de autores fue de 3 años después. Y la donación del padre Jiménez de las Cuevas de esta miscelánea de Alcalá es de 1828. Es decir, estamos ante un momento importante en el siglo XIX de reforma de estudios matemáticos. ¿Y qué es lo que concluimos de todo esto? Con los manuscritos, con los impresos y con este documento de la cátedra. Primero, al ya encontrar la cátedra, al encontrar los manuscritos y al empezar a entender cómo está el acervo de la Palafoxiana y también de la Biblioteca La Fragua, que tiene muchísimos libros de matemáticas, podemos concluir que hay la existencia de una comunidad de matemáticos. Ustedes dirán, obvio, hay tantos libros de matemáticas que tiene que haber existencia de comunidad. Sí, pero necesitábamos los manuscritos que ya empiezan a aparecer para ver que de verdad están escribiendo matemáticas. 2. Cuando el obispo dice que hay que reformar la cátedra en 1818, significa que antes ya había cátedra de matemáticas, de la cual todavía no he conseguido información, pero al menos entre los libros, los manuscritos de Antonio de Alcalá, de Cristóbal de Guadalajara y este que es un siglo después, la de la Reforma, podemos intentar construir una continuidad, inclusive con el manuscrito del padre Jiménez de las Cuevas. Nos damos cuenta que hay un conocimiento a través de los libros de las novedades científicas y de los programas de estudio, es decir, Puebla no está alejado del mundo en ese sentido. Podemos concluir también que hay una lectura de obras de ciencia moderna, que es muy interesante porque durante mucho tiempo, y en los libros que hemos estudiado historia de las matemáticas, nos hablan de matemáticas siempre desde la modernidad de Europa, pero no de la transmisión de conocimiento que se daba a través de los libros para otros lugares del mundo. Y Puebla podría ser uno de los grandes centros de estudios matemáticos, al menos del continente, de acuerdo a las obras conservadas en los manuscritos. Y una cosa importante que de momento olvidamos en la historia es el poder de la iglesia en este momento, y nos damos cuenta cómo el obispo acaba siendo un patrono de la educación, y desde la donación de Palafox hasta casi 2 siglos después, con el interés del obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez de reformar la cátedra y volverla acorde con los estudios, nos damos cuenta cómo los obispos están de estos. Y claro, no hay que olvidar que Puebla era una ciudad episcopal, y las ciudades episcopales, es decir, donde están los obispos, tienen una importancia gradual en los temas de educación. Puebla nunca tuvo universidad en la época virreinal, sin embargo, tuvo el seminario de San Pedro y San Juan, que es actualmente la zona donde está la Palafoxiana y toda esta zona. Tuvo 5 colegios jesuitas, entre ellos el más grande, el Espíritu Santo, que actualmente es la rectoría de nuestra universidad, y eso ya nos habla de todo un tema de comunidad. Pero justamente para lograr estas conclusiones es parte de hacer un estudio entre varias disciplinas. Ya vieron que va desde el tema de las imágenes, los manuscritos, la historia, los objetos matemáticos, los impresos, con lo que tenemos en nuestra ciudad, entre estos libros y obras entre el siglo XVI y XIX, para intentar construir una historia de las matemáticas poblanas que aún no tenemos, pero que tenemos suficiente material para reconstruir los antecedentes de aquellos que empezaron con la disciplina que hoy estudiamos. Muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo electrónico para cualquier duda, aclaración o contacto, y les agradezco todos estos minutos de su tiempo para esta conferencia dentro del 7º International Conference on Mathematics and Its Applications, el 7º CIMA. Gracias al doctor
Fernando Macías por su invitación y colaboración también con ese trabajo, y espero que les aporte y les den más ganas de estudiar esta historia de nuestra disciplina, no solo la historia de la humanidad, sino la historia de Puebla. Gracias.